Bienvenido al canal Biblia y Oración, un espacio diario donde tenemos la posibilidad de leer, meditar, orar y contemplar la palabra de Dios. A través de Veritas Christi, escuchemos con atención. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, todo el pueblo asombrado acudió corriendo al pórtico llamado de Salomón, donde estaban ellos. Al verlo, Pedro dirigió la palabra a la gente. Israelitas, ¿por qué se admiran de esto? ¿Por qué nos miran como si hubiéramos hecho andar a este con nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y de quien renegaron ante Pilato, cuanto había decidido soltarlo. Ustedes renegaron del santo y del justo, y pidieron el indulto de un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Por la fe en su nombre, este que ven aquí y que conocen, ha recobrado el vigor por medio de su nombre. La fe que viene por medio de él le ha restituido completamente la salud, a la vista de todos ustedes. Ahora bien, hermanos, sé que lo que hicieron por ignorancia, al igual que sus autoridades, pero Dios cumplió de esa manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se borren sus pecados, para que vengan tiempos de consuelo de parte de Dios, y envíe a Jesús, el Mesías, que les estaba destinado, al que debe recibir el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de la que Dios habló desde antiguo por boca de sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor Dios de ustedes hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo lo que les diga, y quien no escucha a ese profeta será excluido del pueblo. Y desde Samuel en adelante, todos los profetas que hablaron anunciaron también estos días. Ustedes son los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que hizo Dios con sus padres, cuando le dijo a Abraham: en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios resucitó a su siervo y se lo envía en primer lugar a ustedes para que les traiga la bendición, apartando a cada uno de sus maldades. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo octavo. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para mirar por él. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y les dijo: ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Pálpenme y desen cuenta de que un espíritu no tiene carne y hueso, como ven que yo tengo.
Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿Tienen ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: Esto es lo que les dije mientras estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras. Y les dijo: Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El relato de los Hechos de los Apóstoles continúa con respecto a la curación del paralítico. Y es que esta curación, dice el texto al iniciar hoy, el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan. Ha servido de testimonio para los israelitas en la predicación de Pedro y Juan. Y fíjense ustedes que a través de esa curación, los apóstoles predican el querigma, es decir, el anuncio de salvación. Un anuncio de salvación, un querigma que nace del acontecimiento precisamente de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. La predicación de estos santos apóstoles dice claramente a los israelitas: ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigo de ello. Ahora bien, la fe que viene por medio de él le ha restituido completamente la salud a este hombre que está a la vista de todos ustedes. Esto entonces ¿a qué nos lleva en la predicación y prácticamente en la actitud profética de los apóstoles? A que nosotros nos arrepintamos, como que nos convirtamos a Dios para que se borren nuestros pecados, que vengan tiempos de consuelo de parte de Dios. Y bueno, ya que estamos hablando en estos tiempos y tantas predicciones y profecías del fin del mundo, y todo pues con respecto a la especulación que muchos medios y redes sociales hacen de el próximo cónclave para elegir un nuevo pontífice, pues salgamos de las tinieblas de la ignorancia. Es que el fin del mundo no va a llegar porque venga un papa con un distintivo especial, todo porque alguien lo vaticinó o porque lo leemos especulativamente. No, el fin del mundo, tengámoslo muy en cuenta, los cristianos católicos, consiste en el triunfo del bien sobre el mal. Y eso es lo que significa la predicación de los apóstoles que hemos escuchado en la primera lectura. Para que vengan tiempos de consuelo de parte de Dios y envíe a Jesús el Mesías que nos estaba destinado. Que tengamos muy claro eso y no nos confundamos, porque desafortunadamente la verdadera profecía ha perdido tanta fuerza debido a que no tenemos un contacto personal con Cristo a diario. Nuestra oración, nuestros rezos, prácticamente no lo hacemos muchas veces por pereza. Y algunas personas se dedican más a unas ciertas piadosidades religiosas que son muy superficiales, que no dicen nada y no atestiguan precisamente ese momento del encuentro personal con Cristo. También podemos decir que la verdadera profecía tiende o no tiende a desaparecer, porque nunca va a desaparecer, pero ha perdido fuerza, porque nosotros no nos identificamos con Cristo como discípulos, tampoco como misioneros en la iglesia. Vemos la iglesia como un estorbo y como que nos reafirmamos en decir: es que yo creo en Dios pero no creo en esa iglesia. Y lo decimos con tanto orgullo. Eso hace una pérdida de identidad donde la fe se vuelve un concepto individualista y un concepto intelectual, pero no
una experiencia comunitaria. Hay mucha diferencia entre concepto individualista de la fe y experiencia comunitaria de la misma. Y un tercer momento, podríamos decir, que nos aleja de la verdadera profecía, es que nosotros insistimos en el pecado, nos volvemos cómplices del demonio y trabajamos en ello. Aquellas personas que muchas veces dicen no tener pecado o han perdido la conciencia de pecado, entonces no puede surgir una profecía. De ahí que es tan relativo lo que comunicamos a través de las redes sociales o los mismos medios de comunicación sobre profecías del fin del mundo. Tengamos mucho cuidado de no confundirnos, porque a través de esas confusiones también confundimos a los demás y los dejamos perder. Cuando yo decía precisamente de la identidad, en el segundo momento, fíjense ustedes qué tan importante es la experiencia de fe. Es que es muy distinto a un concepto individualista de la fe, y nos lo narra hoy el evangelista Lucas. Jesús se presenta a sus discípulos, y esa experiencia de fe les hace sentir la paz de Cristo. Paz a ustedes. Fíjense que en medio de esa presencia de Cristo hay miedo, hay temor, hay duda. Sin embargo, el Señor pregunta, ¿por qué se alarman? ¿Por qué las dudas? Y se les manifiesta con sus manos, con sus pies, con su costado, y los invita a tocarlo para decirles, oiga, es que yo no soy un Dios fantasma, es que todo lo que dijeron los profetas, la ley, los salmos acerca de mí, se ha cumplido. Y eso es lo que nos pasa hoy a muchos cristianos católicos, que nos asustamos ante falsas profecías, ante tanta desinformación, que terminamos diciendo disparates y convenciéndonos de falsas mentiras, o mejor, de la mentira, porque la mentira es única, una y falsa. Fíjense que el Señor a continuación reafirma su corporeidad, porque la resurrección de Cristo no es de un fantasma, tiene una corporeidad pero distinta. Sin embargo, los invita a compartir la mesa. La experiencia de fe los lleva a, tienen ahí algo de comer, y ellos le ofrecieron un trozo de pez asado, lo tomó y comió delante de ellos. De esta manera el Señor les hace caer en cuenta que la experiencia de fe es experiencia, es vida. La fe no puede reducirse a un culto o una autoafirmación de vida positiva para decirles que yo salgo adelante. No, la fe es un don que proviene de Dios. Y al recibirla nosotros estamos llamados a hacer la experiencia de vida compartiéndola en iglesia y en comunidad. Es así como el Señor nos abre el entendimiento, como lo hizo con sus apóstoles en ese tiempo, para comprender las Escrituras. Definitivamente, cuando nosotros no tenemos una lectura orante de la palabra, terminamos expresando y siendo misioneros de la ignorancia. Es un llamado que nos hace la palabra de Dios en esta octava de Pascua, con motivo del fallecimiento del Papa Francisco, que nos dejó un legado, pues encaminémonos con esperanza. Recuerda que somos peregrinos de la esperanza en este año santo. Estamos llamados a un nuevo horizonte. El Señor hace nuevas las cosas. No tengamos miedo. Dios está con nosotros porque así lo ha prometido, y las promesas de Dios no son un engaño, no son una mentira. Que la gracia de Dios te acompañe siempre y te conceda la vida eterna. Amén. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo el Señor, que se ha manifestado a sus discípulos y a su iglesia, ha resucitado, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Oremos. Oh Dios, que en tu inefable providencia quisiste que tu siervo, el Papa Francisco, fuera contado entre los sumos sacerdotes, concédenos, te suplicamos, que él, quien en la tierra ocupó el lugar de tu Hijo unigénito, sea unido para siempre
a la compañía de tus santos pontífices. Por el mismo Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Concédele, Señor, el descanso eterno al Papa Francisco, y brille para él la luz perpetua. Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.